Cordial bienvenida a esta su iglesia. Tenemos algunas visitas en esta mañana. Tenemos a la familia Wallet de Burleson, a Sofía y Eber Fuentes de Duncanville, a Brianna y Diña, creo que se Joan, no sé, aquí dice algo así como Joan, de aquí de King, a Edraid y Jenny Gómez de Burleson, a Clary Reyes, a Valerie Pérez Matías, al pastor Benjamín y Lizardos y esposa, a Benjalina y Edwin Romero. El pastor Benjamín viene de Puerto Rico y Clary Reyes, dice aquí África, no sé si estoy entendiendo bien la letra, no se me ha dado bien la letra de médico, pero estoy tratando de entender. Así que a todos, una cordial bienvenida. Si usted tiene a alguien al lado, dele la mano, dele un abrazo, una sonrisa, que eso vale más que 1000 palabras. Y mientras tanto, nuestros hermanos nos van a deleitar con el cantito de bienvenidos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Los invito a buscar en seminarios las estrofas del himno 392. Hay quien vela mis pisadas. Cantemos. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Vivo yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las cénicas moradas. Es Jesús que me guiará. Hay contrato que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo por su herida protección me puede dar. Cuando cruzo en la vida el infiero mar, hay quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las cercas moradas. Es Jesús que me guiará. Tengo amigo fiel y amante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón.
quien vela mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús que me guiará. Bien, por favor. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como eran al principio, son hoy y serán por siempre. Gloria sin fin. Amén. Amén. Querido Señor, cuán alegres estamos de poder estar en tu casa de oración. Padre Santo, queremos alabarte, queremos honrarte y adorarte como solo tú lo mereces. Quizás en nuestra limitada humanidad no alcanzamos a percibir todo lo que es necesario brindarte, pero en esta mañana queremos dar este servicio para que seas tú honrado en todo momento. Bendice a cada uno de los presentes, a cada una de las visitas que nos acompañan, y que sobre todo, Padre Santo, al abrir tu palabra, tú seas el que nos instruyas por medio de ella. Por Jesús te lo imploramos. Amén. Testing. Cantaré a Jesús de mi alma, Rey, al Rey del cielo ensalzaré. Trajo al mundo paz y al mortal buena voluntad. Alegres nuevas doquiera proclamar. Yo soy feliz en mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, dulce, serena de fe. Soy peregrino en la tierra, mas ando con Cristo de
allí habrá. Y los placeres que el fiel disfrutará. Yo soy feliz en mi Cristo, porque Él mi alma salvó. Ángeles cantan alegres por cuantos Él redimió. Oh, cuán hermosa es la vida, con Cristo de mi alma Rey. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. En esta mañana le toca el privilegio a toda la iglesia de poder colaborar, y eso es a través de los diezmos y las ofrendas. Y hacemos énfasis en el sobre de diezmo, ahí está pintado de color rosado. De antemano les agradecemos a cada uno de ustedes por su colaboración, y gracias a Dios porque ha puesto en sus corazones el apoyar para el sostén de la iglesia. Le voy a suplicar a los hermanos diáconos que se pongan en pie, por favor. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 9:7, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Le voy a pedir a los miembros de la iglesia que nos pongamos de pie para orar por los diezmos y las ofrendas, por favor. Amante Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Aquí está tu pueblo delante de ti, en tu presencia, con el privilegio de ser llamados tus hijos, y agradecidos van a devolver los diezmos y las ofrendas, y gracias porque tú eres el que provees de todo y a cada uno de tus hijos. Gracias porque tu palabra dice que nosotros no debemos dar con tristeza ni por necesidad, porque tú amas a los dadores alegres, y gracias porque tú suples todas nuestras necesidades. Así te suplicamos que una bendición especial para estos diezmos y para estas ofrendas, que sean de beneficio para el avance de tu obra. Y también suplicamos para cada uno de tus hijos que tu Santo Espíritu obre en sus mentes y corazones, y para que el sustento que queda en sus bolsillos sea usado de acuerdo a tu voluntad. Gracias, oh Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. La ofrenda que se recoge hoy es para Misión Global. Misión Global. Pueden los diáconos pasar a recibir los diezmos y las ofrendas.
pedirles que ahora presten un poquito de atención porque es momento en el cual mostrar realmente que Dios está en nuestros corazones. Y qué mejor a través de esa música que debe salir de nuestros corazones. Así es que he pedido aquí a mi hermano Canizares que me ayude en este primer himno. Vamos a dividir la iglesia exactamente en dos y vamos a ver qué tal nos sale. Ojalá, yo sé que confío en el talento de cada uno de ustedes. Este precioso himno suena melodías en mi ser. A ver si la parte del coro, a ver si se la aprenden. Me gustaría que esa partecita del hermano Cañizares les enseñe una sola vez. La parte del coro que viene aparte, suene melodías en mi ser. Traten de memorizar lo mejor que pueda, porque ustedes van a acompañar al hermano Cañizares y ustedes me van a acompañar a mí. ¿Está bien? A ver. Aprende esta parte. En la parte del coro nosotros vamos a cantar esta parte que dice así. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding Trate de cantar con él. dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding. Ya, yo creo que ya se lo aprendieron. Perfecto, perfecto. A ver, traten de seguir. Va a haber 3 oportunidades para que ustedes practiquen esto. Nosotros hacemos la parte normal. ¿Qué les parece? Entonces vamos a cantar este precioso himno. Vamos a pensar que la primera estrofa, esta parte de la iglesia la cante con nuestro hermano Canizares. ¿Le parece bien? Vamos, hermano. Me dio un dulce canto que del cielo lo envió, más allá más dulce música que este canto de amor. Suenan melodías en mi ser, si suenan en mi ser, suena celestial. Suenan melodías en mi ser, si suena en mi corazón. Nosotros, en el Calvario dio su vida por salvarme mi Jesús. Me dio, me llenó de gozo y luz. Suenan melodías en mi ser, si suena un cantar en tono celestial. Suenan melodías en mi ser, si suena en mi corazón. Todos la última estrofa. Será el tema ya en la gloria, todos en eterna adoración. Será gloriosa la armonía dentro de angelical. Suenan melodías en mis, si suena un cantar, tono celestial. Suenan melodías en mi ser, si suena en mi corazón. Perfecto. Gracias, hermano Canizares. Himno muy solemne, hermanos. Mediten en la música, en la parte de la letra principalmente. Las palabras son espectaculares. Cada estrofa. Cantemos. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan glorioso cual nunca fue visto, tan glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino vendrá. Cual relámpago luz en el este, una nube de luz y crisol, cuyo brillo
viento que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la fuente de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan los cantos al invicto y glorioso Jesús, que escoltan y loan los cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo el buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, contemplan de flaidan la voz, Rey de reyes, Señor de señores, vi lozanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre inmortal. Los santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva contigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia de Dios Jehová, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Gloria a Dios por este hermoso himno. ¿Somos soldados de Jesús? Vamos a demostrarlo ahora. ¿Qué les parece? Si nos ponemos de pie para cantar este último himno. Va pisando al hogar de tentador, con su espada reluciente de conquistador, avanza el vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Cual el lirio de los valles, esto vino de nacer, para de transformador. Él murió para salvarnos, anunciando por doquier se avanza el vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se encendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor de nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo ven Jesús. Tome asiento.
La palabra de Dios nos dice en el libro de Salmo 26:12, tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendiciré al Señor. Qué bendición poder ser hijos e hijas de Dios, amén. Y ser una bendición para nuestro Padre Celestial. Yo sé que en esta semana quizás hubo altas y bajas, pero tenemos la oportunidad juntos como familia venir a los pies de Cristo Jesús. Así es que quiero invitar a cada persona presente que pase aquí adelante y que tenga un momento de silencio con su Padre Celestial. I'd like to invite those in the congregation to come up to the front, please, and spend some time with the Lord. Quisiera darle quizás unos 30 segundos para que ustedes mediten con su Señor y entonces yo tendré la oración. Vengan al frente. Come to the front. I want to invite you to come unto the Lord and spend some time with Him in prayer. And then I will have a prayer. Los que se puedan posar de rodillas, adelante. Si no, pueden permanecer en pie o sentarse. Padre amado y santo que estás en el cielo, te alabamos una vez más por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque usted siempre es fiel. En este momento estamos un grupo de tus hijos aquí presentes, reconociendo nuestra necesidad de un Salvador. Señor, nos ponemos en tus manos de amor para que tú nos moldees de acuerdo a tu divina voluntad. En este momento, Señor, pedimos que tú nos limpies de todo pecado, que tu sangre, Señor, nos purifique, para que, Señor, podamos seguir siendo una bendición para nuestra familia, nuestra comunidad y el mundo entero, Señor. Bendice en forma especial, Señor, esas peticiones que tus hijos tienen en sus corazones. Señor, algunos estamos pasando por luchas, Señor, que usted solamente conoce, Señor. Pero confiamos en usted, Señor, para darnos la victoria y esa bendición que necesitamos. Bendice a cada persona aquí presente, cada visita a nuestro medio y en forma especial al doctor Rico que va a trazar tu palabra. Gracias, Señor, por estar en nuestro medio. Te lo pedimos no porque lo merecemos, sino simplemente porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Qué lindo ver la iglesia en esta mañana tan nutrida. Hacía tiempos que no escuchaba entonar este himno, el último que se entonó, un himno muy precioso que me trajo algunos recuerdos de tiempo atrás en la iglesia, pero a la misma vez nos proyecta hacia aquel momento cuando necesitamos marchar firmes, no solamente por la fe aquí en la tierra, sino marchar hacia la patria celestial. En esta mañana me siento muy contento de saludarlos a todos ustedes, ver algunas caras que nos están visitando y que son conocidas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y permita al Señor que podamos en esta mañana honrar y glorificar su nombre a través de la palabra. En esta mañana los invito a todos para que me acompañen al primer libro de los Reyes. Y vamos a enfocarnos en un evento específico en la vida de un profeta del Antiguo Testamento
1, 2, probando. Tenemos sonido. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a enfocarnos en la vida de un profeta de antaño. Por antaño me refiero al Antiguo Testamento. Me refiero a un profeta que vivió y trabajó, ministró en una época difícil de la historia de Israel. Un profeta que no escribió, no hay ningún registro de algo que él haya escrito, mas sin embargo dejó su legado, y fue un legado bastante firme que trajo ayuda al pueblo de Israel. En Primera de Reyes capítulo 17, usted va a encontrar la historia del profeta Elías, quien recibió un mensaje de Dios, entregó este mensaje, lo presentó, sale de la corte del rey, y luego Dios provee un lugar donde él pueda encontrar refugio mientras es buscado. Quizás notemos un poco el trasfondo de lo que está pasando en la historia de Elías, porque no se nos dice nada previo a Elías en cuanto a su nacimiento, a su desarrollo. Solamente se nos dice que este Elías era de Tisbita, un pequeño pueblo dentro del pueblo de Israel o de la tierra de Israel. Sin saber nada más de él, simplemente lo único que se nos dice en el capítulo 17, verso 1, es que este Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. La introducción de Elías es entrando a la corte del rey para presentar un mensaje. Y el mensaje es: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ese es el mensaje. Elías da vuelta, sale nuevamente, y este rey, que en algún momento pudo haber dado una señal con sus ojos, quizás pudo haber movido los dedos, o haber simplemente dicho algo para que lo tomaran prisionero, pareciera como que este rey quedó completamente estupefacto en ese momento y no se movió, y solamente reaccionó después que Elías había salido. A veces me pregunto, y no sé si ustedes en algún momento también lo habrán hecho, ¿qué pudo haber causado que este rey no se movió en el momento en que tenía a Elías enfrente, y después entonces decidió formar un grupo, una compañía que se encargara de buscarlo por todos los rincones del territorio de Israel? Y la lectura bíblica me dice más adelante en el capítulo 18 que no hubo lugar en Israel y aún fuera de Israel donde Elías no fuera buscado. Es más, hay una declaración en el capítulo 18 que nos presenta o nos describe la fortaleza que en ese momento tenía este rey Acab, que inclusive amenazó a los reyes vecinos a Israel, que si en algún momento él se enteraba que ellos estaban ocultando a Elías, entonces tendrían problema con él. Me imagino que era en ese momento un tiempo de estabilidad militar, aunque el problema no era la estabilidad militar, el problema era la condición espiritual del pueblo. Veamos qué está pasando en Israel en aquel momento. En el capítulo 16,
un poquito antes del capítulo 17, verso 1, versos 30 en adelante, me describe a grosso modo lo que era la condición espiritual de Israel en aquel momento, para luego poder entender el porqué del mensaje que Elías trae. Noten el capítulo 16, verso 30. Y reinó, Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Ahora, noten los hechos de este rey. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ef-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, si ustedes se encuentran en la descripción de todo lo que hace el rey, ustedes se van a encontrar que sobresale una frase en el versículo 30. No solo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, sino que me dice que hizo peor que todos los anteriores a él. O sea que la época del reinado de Acab sobre Israel era la peor que Israel pudo haber experimentado para ese tiempo. Todos los anteriores a Acab habían sido malos o habían hecho algo malo. Pero según la declaración bíblica, Acab lo sobrepujaba o sobrepasaba a todos. Era la peor época que inclusive ha sido considerada o ha llegado a ser considerada como la peor apostasía de Israel en aquel entonces. Ahora bien, ¿por qué el mensaje entonces que Elías le trae a Acab? El mensaje es: no va a haber más lluvia sino por mi palabra. Es el mensaje. ¿Por qué ese tipo de mensaje cuando el problema es apostasía? ¿Por qué ese mensaje? Y quizás eso nos va a ayudar a entender el por qué Acab no le puso mano a Elías en ese momento, sino hasta después que quiso hacerlo. Quizás les voy a dar la referencia, no la vamos a leer por causa del tiempo, pero si usted comparase esta declaración de Primera de Reyes 17:1 con el libro de Levítico, capítulo 26, 14 y 15, 19 y 20, y luego con Deuteronomio 28, verso 23, usted se va a dar cuenta por qué Elías presentó ese mensaje. Prácticamente en forma somera, Dios a través de Moisés había instruido que si el pueblo se apartaba de sus mandamientos, de sus principios, para no seguir sus mandatos, él cerraría los cielos, la tierra sería como metal, no habría lluvia, ni habría productos de la tierra. Léalo en Levítico, léalo en Deuteronomio. Así que cuando Elías viene y le presenta ese mensaje a Acab, no solamente Elías está actuando en armonía con la instrucción de Dios dada a Moisés en el Antiguo, sino que a la misma vez pareciera como que este rey de alguna manera recordaba algo. Él sabía que Dios había dado esa instrucción y en ese momento no se atrevió a colocar la mano sobre el profeta Elías. Más tarde es que reacciona, se sacude y entonces empieza a buscar a Elías. Pareciera como que Dios llama a su siervo, le da un mensaje, el siervo cumple con el cometido y Dios protege a su siervo. Y eso es precisamente lo que sucedió en el caso de Elías. Ahora Elías sale de la corte del rey y la escritura me dice a mí que Dios le tiene a él un lugar preparado
a partir del versículo 3 en adelante, Dios lo lleva hacia un sitio donde hay un arroyo, manda a un cuervo para que lo alimente, así que en ese arroyo o en ese lugar, él va a tener agua y va a tener pan seguro. Pero cuando la sequía arrecia sobre el pueblo, también entonces el arroyo se seca y ahora Dios provee otro lugar para su profeta. Y es cuando entonces en el verso 8 va palabra de Dios o de Jehová a Elías diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojas o astillas de árbol o ramitas de árbol. Y él la llamó y dijo: ruégote que me traigas una poca de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y díjole: ruégote que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido, que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la botija. Y ahora cogía 2 cerojas para entrarme a aderezarlo para mí, para mi hijo, que lo comamos y nos muramos. Y entonces el profeta le dice a la mujer: no hayas temor, ve, haz como has dicho, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. No sé si ustedes han leído la historia. No sé si se han sentado a meditar detalladamente en la historia. Quizás 2 asuntos resaltan a simple vista en esta historia. En primer lugar, encontramos que la sequía, el hambre, no solo había afectado a Israel por causa del pecado de Israel, sino que el hambre y la sequía se había extendido más allá de las fronteras de Israel. Quizás a veces le hace pensar a uno que el pecado del pueblo no solamente afecta al pueblo, puede también tener efectos fuera del pueblo. Y ahí es donde quizás uno necesita entonces empezar a hacer un análisis de su vida con Dios y quizás hacer los cambios o arreglos necesarios. Pero el segundo detalle que sobresale de esta historia, y quizás ya ustedes lo lograron captar, es cómo este profeta entiende que esta mujer está experimentando hambre, está experimentando la sequía. Lo único que tiene es suficiente ración para que en ese momento coma ella y coma a su hijo. That's it. Hasta ahí llegó todo. Y ahora el profeta le dice: no hay problema, hazlo, pero a mí va primero. Suena un poquito egoísta, o quizás bastante egoísta, la actitud de este profeta. ¿Qué indica este pedido del profeta? ¿Por qué suena Elías egoísta en este momento? ¿Qué está tratando Elías de hacer? Y recuerden que este es Dios el que está enviando a Elías a ese lugar. Y no se olviden también que en el versículo 9 Dios le dijo a Elías: he preparado a una mujer para que te atienda. O sea que detrás del aparente egoísmo que manifiesta Elías, hay una instrucción de Dios para su pueblo. Al menos me parece verlo de esa manera. La palabra de Dios me dice a mí entonces que este Elías va para Sarepta de Sidón. Al principio, Dios protege a su hijo
o a su siervo dentro de los confines de Israel, pero al ya no haber más provisión allí, ahora escoge cuidar de su profeta fuera de Israel. Interesante, que pareciera como que hay más disposición de parte de los paganos que de parte de los israelitas. No sé si ustedes imaginariamente se pueden ubicar en el mapa de Palestina y tratar de entonces localizar a Sidón. O no sé si ustedes en algún momento habrán leído algo acerca de Sidón en el Antiguo Testamento. Pero quizás para darles a ustedes un pequeño trasfondo de lo que está sucediendo aquí, en primer lugar, Sidón está ubicado al norte de Galilea. Así que si ustedes en algún momento han visto un mapa de Palestina, han visto dónde está el lago de Genesaret o el mar de Galilea, entonces solamente miren un poco más arriba, al norte, hacia la costa, y ahí va a encontrar usted a Tiro y más arribita a Sidón. Prácticamente el mar de Galilea es casi como la frontera de Israel con Siria al norte. Territorio gentil o territorio pagano. A más de eso, si usted lee, por ejemplo, a Ezequiel o usted lee a Jeremías, usted se va a encontrar allí que Dios da cargas contra Tiro y contra Sidón, porque en el Antiguo Testamento no solamente eran dos ciudades paganas, sino que eran territorios completamente enemigos y que habían de una u otra manera atacado y querer esclavizar al pueblo de Israel. O sea que estamos hablando de que Dios está mandando a su profeta a encontrar refugio en un sitio donde no solamente ha sido enemigo del pueblo de Dios, sino que ha procurado acabar con el pueblo de Dios. Y es allí donde Dios le encuentra refugio a Elías. Pareciera como que hay más enemistad dentro de Israel que fuera de Israel. Así que para allá se dirige. Dios prepara a una mujer viuda para sustentar a su profeta. Cuando éste llega, se encuentra con la mujer que está saliendo a recoger cerojas, ramas secas de algún árbol quizás. Va a preparar su fogata, a aderezar la poca de harina y aceite que tiene, y eso es todo. Ahora, el profeta, me dice a mí el versículo 10, comienza pidiéndole a esta mujer agua. Ahora, no sé cuánta agua pudiera haber disponible. Pero recuerden, ¿por qué salió Elías del arroyo de Cherit? ¿Por qué salió? Porque se había secado. La hambruna y la sequía era tal que ya no había más agua. Ahora va donde esta mujer viuda y le pide agua. No sé hasta qué punto Elías conocía o entendía la situación de esta mujer. Así que la mujer va a buscarle el agua, y mientras ella va camino a buscarle el agua, el profeta una vez más la llama y le dice: oye, y a propósito, no solo tengo sed, tengo también hambre. Y así que pide un bocado de pan, y ahí es cuando esta mujer entonces le responde. Ahora, noten la respuesta de esta mujer. Noten la respuesta, porque la respuesta me pareció a mí un tanto interesante. No sé cómo la han visto ustedes. Verso 12. Ella respondió:
vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Una mujer pagana y reconoce a Dios por nombre propio. Vive Jehová tu Dios. Quizás en ese momento no está lista para decir, vive Jehová nuestro Dios, pero en ese momento está lo suficientemente lista para reconocer que este Dios de alguna manera tiene algo especial, es superior, porque ella está preparándole lugar para el profeta. Así que no sé si fue que Dios le dio una visión a esta mujer, no sé si fue que Dios le mandó un ángel a esta mujer, no sé de qué manera Dios preparó a esta mujer para que recibiese a su profeta. El caso es que esta mujer no endureció su corazón, el caso es que esta mujer entonces abre y reconoce que este es el Dios de Israel y es el profeta del Dios de Israel, y entonces ella está dispuesta a servir al profeta del Dios de Israel. Y a veces yo me pregunto, hermanos, ¿cómo esta mujer hizo para reconocer en Elías al profeta de Dios? Porque ahí no dice que Elías se introdujo, buenas tardes, me llamo Elías, Dios me dijo que viniera donde usted. Ahí no dice eso en la escritura. Prácticamente la introducción de Elías fue, tengo sed. A propósito, tengo hambre. Pareciera como que la mujer había reconocido en este hombre a un profeta de Dios. A veces me pregunto, ¿será que cuando la gente me ve a mí, podrán ver en mí a alguien más que una persona, a un cristiano? ¿Cómo nos ve la gente a nosotros? De pronto Elías era bastante reconocido dentro del pueblo de Israel, pero fuera de Israel. De pronto ustedes y yo somos conocidos bastante bien dentro de la comunidad de Quín, pero fuera de Quín. ¿Será que si la gente nos ve a nosotros, podrán reconocer en nosotros a alguien más que una persona? ¿Podrán reconocer en nosotros a un siervo de Dios o a una sierva de Dios? Esta mujer reconoce a Elías como profeta de Jehová. Esta mujer reconoce a Jehová como el Dios de Israel. Y mientras que Israel se ha apartado de Dios en ese momento, algunos paganos todavía tienen temor de Jehová. Y es así entonces que la mujer le cuenta su experiencia. Y en el verso 13 Elías le dice a ella, no tengas temor, haz lo que has propuesto, ve y haz como has dicho. Pero primero hazme a mí una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Es la parte que quizás perturba a algunas personas. Sonara como que Elías ha sido egoísta en ese momento. Sin embargo, note usted quizás algunos elementos que sobresalen de este versículo 13. Primer elemento, y me parece que Dios detrás de todo esto está tratando de ayudar a esta mujer también a que pueda verlo a él más allá de simplemente el Dios de Israel. Elías era el profeta de Dios. Por lo tanto, darle a Elías era igual como darle a Dios. Ahora, yo no sé si esta mujer en este momento conocía este pasaje de Números capítulo 18, versículos 20 y 21. No sé si estaba familiarizada o empapada tanto con instrucción bíblica, pero en Números capítulo 20,
me dice a mí la Escritura que cuando se trata de dar, primero va Dios y después va lo demás. ¿Lo han leído ustedes? ¿Por casualidad? Leámoslo. Capítulo 15, versículo 20. Números 15. Versículos 20 y 21. De lo primero que amasareis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Cuando la persona se disponga a dar ofrenda, primero es Dios y después lo demás. Primer elemento que se destaca allí. Y ya con este primer elemento empiezo a ver no a un Elías egoísta, sino a un Elías que está ayudando a esta mujer a entender que aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, aún cuando su propia existencia puede estar en riesgo, Dios va primero, y cuando Dios va primero, Dios se encarga de lo demás. No sé cómo ustedes lo ven, pero me parece verlo de esa manera. En segundo lugar, aunque Dios pide ser el primero, lo que Él pide es una porción pequeña. Porque Elías pide para él primero, pero él pide una pequeña torta. Él no pide que le traiga toda la masa. Él no pide que le traiga toda la vasija con agua. Solamente pide una pequeña porción. Dios entiende nuestra necesidad humana. Y cuando Él pide, aunque sea pequeño, Él pide para nuestro beneficio, no para el beneficio de Él. Él pide para que nosotros nos podamos liberar de nuestro egoísmo y podamos entonces, al contribuir a Dios o a la causa de Dios, entonces Dios puede retornar eso en más bendiciones para su causa y aún para uno en forma especial. Tercer asunto que sobresale de este pasaje: la porción de Dios, aunque pequeña, debe de ser de alta prioridad. Top priority. Debe ser de alta prioridad. Y cuarto asunto: cuando el pueblo de Dios o el Hijo de Dios recibe este mandato de Dios, junto con ese mandato hay una promesa implicada, incluida. Y esa promesa me da a entender a mí que Dios va a encargarse de sus hijos aún en medio de la tribulación, aún en medio de la crisis. Ese es Dios. Ese es Dios. Así que entonces, Elías pide que sea primero, que sea pequeño, y después para ella y para su hijo. Y lo interesante es que esta mujer viuda, en lugar de quejarse, en lugar de llamar a Elías egoísta, el verso siguiente me dice a mí que la mujer entiende perfectamente lo que Elías le dice, y entonces la mujer actúa. Ahora, noten la promesa divina, noten la promesa divina. Y esto es lo que me admira a mí de esta mujer. Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la tinaja de harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. Ahora, la mujer pudo haber razonado: Dios es amor. La mujer pudo haber razonado: no, Dios se interesa por mi integridad.
Dios no quiere herirme o hacerme daño. Pero la mujer, en lugar de sacar otro tipo de razonamiento, o lo que comúnmente algunos llamaría excusa, la mujer recibe la instrucción del profeta, recibe la promesa de Dios y la mujer acts accordingly. La mujer actúa de acuerdo a lo previsto. Y entonces la palabra de Dios me dice a mí que al confiar en Dios y en su palabra, Dios no le falló. El verso 15 me dice que entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, comió él y ella y su casa, ¿por cuánto tiempo? La traducción nos dice, muchos días. De pronto, si usted lo estuviese leyendo directamente del hebreo, el hebreo le pudiera decir a usted, por todo un año entero. Un día no le falló. Un día no le falló. Dios no la abandonó en ese momento. ¿Qué tiene que ver esta historia para nosotros? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros esta historia? Porque las historias no aparecen en la Biblia solamente para hacer un relleno y hacer el libro un poquito más grueso. Las historias bíblicas tienen un propósito. Y me parece a mí que dentro de este propósito, Dios tiene un principio que enseñarle a su pueblo que se está preparando para enfrentar la crisis venidera. Porque yo no sé cómo ustedes se sienten, no sé cómo ustedes están pensando, pero a mí me parece que si Cristo Jesús viene por segunda vez pronto, entonces pronto va a venir crisis sobre este mundo. No sé si ustedes lo creen. O a lo mejor sea yo que estoy siendo sensacionalista. Espero que no. Pero hay un principio. Hay un principio. En primer lugar, Dios no solamente manda, sino que Dios sostiene, Dios provee para sus hijos. Y número dos, Dios pide pequeño, pero ese pequeño es prioridad máxima. Y cuando el Hijo de Dios entiende y el Hijo de Dios responde a Dios, muestra dependencia en Él y esto permea la vida espiritual del individuo hasta el punto que eventualmente lo material toma un lugar secundario y lo espiritual toma un lugar prioritario. Ahora bien, cuando usted lee la Escritura, usted va a encontrar que Dios probó a su pueblo en el Antiguo Testamento en varias ocasiones y utilizó dos elementos para probarlo. Así como probó a esta mujer allí en Sarepta de Sidón, Él también probó a su pueblo a través de la historia y utilizó dos elementos. Primer elemento aparece allá en Éxodo 16 y el versículo 4. Éxodo 16 y el versículo 4. Cuando ellos van camino hacia el monte Sinaí, en el verso 4, Dios le dice a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día para que yo ¿qué? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con el maná? Yo lo pruebe si anda en mi ley o no y qué mandato entonces escoge para probar al pueblo. Escoge el sábado. El sábado se convierte en una prueba de lealtad a Dios. Y cuando usted va al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Dios una vez más prueba al pueblo o utilizando un nuevo elemento, prueba al pueblo. Y Él le dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto,
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que a través de la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que el sábado y los diezmos se convierten en una prueba de lealtad a Dios. Ambos principios fueron colocados o diseñados o designados como una prueba de la fe del creyente hacia el Dios de Israel. Si seguimos analizando un poco más, el libro de Job, en el capítulo 1, me dice a mí, y quizás en el capítulo 1, versículo 20, cuando Job está perdiendo todas sus pertenencias, siervos, ganados, aún sus hijos, Job expresa: desnudo vine a este mundo, desnudo me voy de este mundo, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. O sea, en otras palabras, Dios instruye a su pueblo para que si se quiere preparar para esta crisis venidera, lo material tiene que ser netamente secundario. No quiere decir que no es necesario, sí es necesario, pero no debe tomar prioridad sobre los asuntos espirituales. El pueblo de Dios necesita aprender a confiar y a depender de Dios en todo momento. Dios no pide para que nosotros fallemos. Dios pide para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos. Pero para que esto suceda, necesitamos entonces tener bien claro en nuestras mentes que existe un Dios real, que está en un lugar real, y necesitamos tener bien en claro que hay un cielo real, con una ciudad real, con calles de oro reales, y que todo eso está disponible para usted y para mí. Si Dios no es un Dios personal, y si Dios no es un Dios real, sino solamente teórico, creo en Él y eso es todo, de pronto vamos a seguir viniendo a la iglesia, de pronto vamos a seguir haciendo algunos de los rituales que la iglesia manda o la iglesia enseña. Pero si Dios es real, mi hermano, lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer no porque la iglesia lo diga, lo vamos a hacer no porque el pastor lo diga o el anciano lo diga, lo vamos a hacer porque así dice Jehová. Y necesitamos guiarnos por la palabra de Dios. Quisiera redondear entonces este mensaje con las siguientes dos declaraciones. Y me gustaría leer dos pasajes bíblicos. El primero aparece allá en San Mateo, el capítulo 6, y los versículos 19 en adelante, 19 al 21. Usted quiere empezar a desarrollar una fe real en un Dios real, no teórico, real. Jesús lo invita a usted para que haga tesoros en el cielo. Verso 19, Mateo 6, 19. Atesorad o haceos tesoros en la tierra, donde el orín no corrompe, donde ladrones no cavan. En aquella época no habían bancos como lo hay hoy en día, sino que se cavaba porque las cosas a veces eran enterradas. Y la traducción nuestra nos dice donde ladrones no minan, no cavan, no roban. Verso 20,
pero haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corrompen, donde ladrones no cavan ni roban, porque donde está vuestro tesoro, ¿qué más? Allí está ¿qué? Allí está vuestro corazón. En otras palabras, cuando hablamos de las promesas de Dios, las promesas de Dios son seguras, pero necesitamos nosotros creer que son fieles para nosotros también. Y para ello necesitamos entonces hacer tesoros en el cielo. Invertir con Dios. Cada cosa que nosotros hagamos aquí en la tierra, hermanos, tiene que ver con nuestra inversión en el cielo. Porque cada acto es una muestra de dependencia en Dios. Es una muestra de que confiamos en Dios. De lo contrario, yo pudiera venir bien bonito a la iglesia, sentarme a escuchar, a saludar a los hermanos y no hacer nada más. Pero si yo creo que Dios es real y yo creo que Dios me va a bendecir y yo creo que Dios tiene un lugar preparado para mí en el reino de los cielos, no solamente voy a venir a la iglesia, voy a contribuir a la iglesia. Y el Señor me ha dado a mí elementos para contribuir a la iglesia. Me ha dado talentos para contribuir a la iglesia. Me ha dado sabiduría para contribuir a la iglesia. Me ha dado recursos para contribuir a la iglesia. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer con eso? Nos acercamos a un fin de año, hermanos. Y el Señor nos ha bendecido grandemente. Al menos lo puedo observar por la manera como la iglesia ha sido bendecida financieramente. Me imagino que el Señor los ha bendecido a ustedes también, en forma individual y familiar, financieramente. Y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Y yo quiero animarlos para que no pensemos que ya está todo alcanzado. Porque todavía no hemos salido de la necesidad que tenemos. Hemos progresado, gracias a Dios, pero no hemos todavía alcanzado la etapa donde podamos decir, estamos sanos financieramente. Hermanos, sigamos adelante. Apoyemos, que en la medida en que nosotros apoyamos, Dios nos va a bendecir también más. Es mi confianza en el Señor. El otro pasaje que quiero compartir con ustedes aparece en San Mateo, el capítulo 25 y el verso 21. La parábola de los talentos, que quizás ustedes ya la han leído en algún otro momento. Verso 21, a este siervo que se le dieron 5 talentos y los duplicó, le dijo el Señor, o le dijo su Señor, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te colocaré, entra en el gozo de tu Señor. Luego, al que recibió 2 talentos y también duplicó los talentos, en el verso 23, una vez más, este amo le dice a este siervo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te colocaré, entra en el gozo de tu Señor. Como en antaño, la mujer fue fiel en lo poco que el profeta pidió y no le faltó la harina y no le faltó el aceite.
en el tiempo presente, Jesús me dice a mí que en la medida en que yo soy fiel en lo poco que el Señor me pide a mí, voy a tener la bendición de entrar en el gozo de mi Dios. Y ese gozo no tengo que esperar para llegar al cielo, ese gozo puede comenzar aquí en la tierra. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Yo lo creo de todo corazón. En esta mañana solamente quiero dejarlos a ustedes con un desafío. Vienen grandes celebraciones de fin de año, la fiesta de Acción de Gracias, viene la Navidad, viene el fin de año, y son actividades donde el mundo cristiano, aquí en Norteamérica y fuera de Norteamérica, se regocija, celebra, hace arreglos. Hay movimiento en la industria del transporte porque familiares viajan de diferentes lugares para reunirse para estas épocas especiales. Y mi oración, hermanos, es que cada uno de nosotros aquí podamos tener la mejor época de fin de año posible junto con nuestros familiares. Que podamos disfrutar, que podamos tener un momento lindo en familia. Pero quiero dejarles este desafío, hermanos. En la medida en que ustedes se preparan para celebrar estas fiestas, no se olviden, Dios is top priority. Dios tiene prioridad por encima de cualquier cosa. La causa de Dios es ese pequeño pedido, pero es top priority. Colocamos eso en primer lugar y lo demás, Dios se encargará de que no falte. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios me los guarde y que el Señor pueda entonces ayudarnos a prepararnos, disfrutar y que seamos ampliamente bendecidos. Dios los guarde. Fija tus ojos en Cristo, 211. Los invito a ponerse de pie para entonar este último himno. Te sientes cansado y turbado, sin luz en la oscuridad. Contempla por fe al Maestro, tendrás vida y libertad. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna, pasé a seguir al Jesús. Me
tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus promesas y por la dirección que le das a nuestras vidas. Padre Santo, queremos, como la viuda de Sarepta, poder experimentar también esas bendiciones tuyas, que no cesen sobre nosotros y sobre nuestro hogar. Queremos, como la viuda de Sarepta, Padre Santo, expresar esa dependencia en ti, aún en medio de nuestra necesidad, aún en medio de nuestra crisis. Padre Santo, a veces conocemos lo que esperas de nosotros, pero a veces no sabemos cómo actuar. Y rogamos que a través de tu Santo Espíritu nos capacites. Y rogamos, Padre Santo, que de esta manera puedas, Padre, dirigir nuestros corazones, para que también podamos en este tiempo presente dedicar lo mejor de nosotros, para que sea para honra y gloria tuya. Bendice esta tu iglesia. Continúa, Padre Santo, dirigiendo a cada una de sus familias, a cada uno de sus integrantes. Bendice, Padre Santo, al liderazgo de la iglesia y, Padre, también este proceso de búsqueda de nuestro pastor. Queremos, Padre, que tú seas en todo y por todos el primero y el último. Y que al salir de este lugar podamos, Padre Santo, llevar en nuestros corazones confiados de que tú has de terminar la obra que iniciaste en nosotros. Bendiciones que te imploramos por Jesús. Amén.